Bueno, buenos días a todos. Siguiendo la línea de Diego, bueno, con el micrófono, yo sin corbateros, bastante complejo. Ci siamo italiani, veramente, ¿eh? El tema es esto de hablar con las manos, es complejo. Y bueno, y también tengo formalmente prohibido levantarme, cosa que voy a estar, por supuesto, sentado. Le quisiera agradecer a Argentrigo. Para nosotros, Federación de Acopiadores, es un honor participar justamente en esta linda cadena. Yo creo que tenemos, y estoy convencido de que tenemos futuro y un gran futuro por delante. Rápidamente con lo que comentaba Diego, que quería felicitar la presentación que hizo, muy completa, clara, y gran parte de lo que dice yo, en todo caso, estoy de acuerdo. Y lo que sí quería decir, tres, cuatro cosas. La primera, Diego utilizó el tema del commodity con el trigo. Es muy complejo el trigo es un falso commodity. El trigo no es un commodity, de hecho justamente no se puede explicar la segmentación tan grande que tiene hoy en día el mercado interno en Argentina trigo si fuera justamente un commodity. La segunda cuestión, habló de Francia, segundo exportador de productos panificables en el mundo y primer exportador europeo de trigo, segundo o tercer exportador mundial de trigo, si se tiene en cuenta, cosa que Luzda no hace, la Unión Europea como intercambio intramercado y no como un solo país. ¿Cómo hace Francia para ser un exportador, un segundo exportador de valor agregado y para ser el primer líder en trigo? ¿Y cómo hacen y cómo hicieron en el 2007-2008 con esta crisis mundial y en el 2010-2011, cuando Rusia aplicó el embargo después de 18 millones de toneladas de exportación, pasó a 3? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo Francia? ¿Puso ROEs? ¿Puso retenciones? ¿Puso restricciones cuantitativas? No. Bueno, me gustaría analizar por qué no lo hizo. Y la otra cuestión también, que me parece sumamente importante, el tema de Canadá, el tema de la segregación. Canadá disolvió la Junta de Granos el 1 de julio del 2011. Y hoy en día estamos teniendo implicancias en cuanto a lo que es justamente esa arquitectura tan fina que tenía Canadá, con el tema de la segregación. Con lo cual lo que les quiero proponer hoy es lo siguiente, es una presentación dividida en 4 partes. La primera es cómo está el contexto mundial de trigo hoy, ¿sí? Cómo está el tema del mercado. Y acá no se trata de ver si el trigo va a subir o bajar. Si quieren después en la pregunta me pueden preguntar cuál es mi posición, pero me parece que la idea es si tenemos 5 o 6 millones de toneladas de trigo, como hoy se hablan, o 750.000 toneladas de harina, ¿cuáles son nuestros mercados? Que de hecho es el título de la ¿dónde? ¿No? ¿Dónde exportar? Y ver y analizar hoy en día en cómo estamos parados a nivel mundial. La segunda parte me gustaría justamente hacer un análisis de las políticas públicas que se aplicaron en estos últimos años en la Argentina y analizarlas críticamente, pero de un punto de vista intelectual, ¿no? Yo me formé en lo que es política pública, en desarrollo agrícola, y quisiera humildemente aportar lo que a mí me pareció que se hizo muy mal y que debería justamente revertirse. Y la tercera parte justamente es ver esos mercados ya más cuando si podemos tener 18, 20 millones de toneladas de producción. Y justamente, por último, las sugerencias. Yo tenía un profesor de economía, lobista en Bruselas, el cual me hice muy amigo, que me decía, Leandro, para que una crítica sea constructiva debe ser factual, objetiva y planteada en términos políticos. Y voy a tratar justamente de hacer eso al final de mi presentación. La primera cuestión es que el balance, los inventarios mundiales de trigo son totalmente falsos. Si ustedes ven esto, van a ver que el mundo tiene la producción más grande desde que se hace trigo en el mundo históricamente. Ahora, ustedes lo que ven acá justamente es que una producción por encima del consumo, pero fíjense que lo que hay que ver, tengo mucho problema con lo que hay que ver justamente acá es cuáles son el nivel de stock de los exportadores. Y fíjense que el nivel de stock de los exportadores no llega aún por encima o al mismo nivel que teníamos en los años pesados de 2008, 2009 y 2009-2010. Primera cuestión, hay mucho trigo en el mundo, pero los exportadores no la tienen. Pero la segunda, que es más importante de eso, no hay trigo panadero, es todo trigo forrajero y el 80% del trigo que se consume en el mundo es destino humano, solamente el 20% va a los animales. Y no estoy hablando que no hay trigo panadero de 300 y 30 de gluten, no hay trigo panadero base, 11 proteína, 11,5 base seca. Por ahora hay.
Por eso el mercado está como está. ¿Por qué? Porque Rusia está exportando como en subida exportó, está cambiando porque empezaron a exportar menos, pero va a cambiar esto seguramente cuando los importadores empiecen justamente a comprar, y ya están empezando a comprar a partir de ahora, y ahí la cosa va a cambiar porque no hay trigo. Y les voy a explicar por qué. Bueno, por supuesto esto no se ve, y gran parte de eso, estamos teniendo todos los problemas de calidad que estamos registrando en todas partes del mundo, no solamente en América del Sur, sino que en el resto, vamos a ver eso. Fíjense que todo lo malo del trigo se lo llevó el puesto al maíz. Los maíces, mi presidente de France Export tuvo en la parcela este año 140 quintales de rinde de maíz. Estoy hablando del noroeste, Normandía, el noroeste de Francia. Rendimientos excelentes, por supuesto, vemos en maíz y los stocks de Estados Unidos, por supuesto, no hace falta decir más. Ahora, ¿qué pasa a nivel mundial? Estas son las partes de mercado de trigo, porque el GIC, el USDA, hablan de all wheat, todo, sémola, harina, esto es trigo. Año por año yo saco la sémola, bueno, es un mercado de 7, 8 millones de toneladas, el candial, sacamos 12, 13 millones de toneladas de intercambio de harina, con lo cual hace a eso. ¿Y qué le agrego? Esto lo hacía para justamente sobreestimar un poco la presencia de Francia en el mundo. No es sobreestimarlo, pero el tema está que hay que agregar también, si uno quiere ser riguroso, los 25 millones de toneladas que intercambian mutualmente los países europeos, porque se exportan y se importan entre ellos. Y todas las fuentes, y esas fuentes lo hacen, créanme, con algún objetivo detrás. No estoy diciendo que el Ministerio de Agricultura americano no tenga objetivos, pero cuando se presenta a Europa como un país y no como un mercado intraeuropeo, como se está también haciendo con los países soviéticos, exsoviéticos, justamente subestima el rol también, es decir, no se le agrega las exportaciones europeas que se están haciendo. Ahora, si se hace todo eso justamente, vemos que analizamos que el mercado cambió. Nosotros en estos últimos años nos concentramos con los Roes, con Moreno, pero el mercado hoy en día, cuando volvamos ahora, vamos a volver al mercado, nos encontramos con un mercado totalmente diferente. Los principios de los años 2000, teníamos a Estados Unidos arriba, más allá del bien y del mal, después estaba el pelotón, y Argentina formaba parte de ese pelotón. ¿Quiénes eran el pelotón? Lo de siempre, Canadá, Australia, Francia. Se sumaron. Y el Mar Negro, por supuesto, hacía unos años atrás estaban importando trigo los tipos. Y no, cuando hablo de Mar Negro hablo básicamente de Rusia, básicamente. Y fíjense lo que pasó. Fíjese la primacía del mercado negro. ¿Y ahora qué pasa hoy en día? Y hoy en día lo que tenemos es una Rusia que está más allá del bien y del mal y Estados Unidos peleando al pelotón. Y en estos últimos 10 años, Estados Unidos perdió 24% de área de trigo. ¿Por qué? Porque los pibitos estos están haciendo maíz en el North Dakota. Esa es la realidad. Y Estados Unidos dentro de 10 años ya no está formando precios. Sigue formando precios porque Chicago es Chicago. Pero hay que empezar a ver un poco más lo que pasa justamente en estos países del Mar Negro que tienen una capacidad de exportación impresionante. ¿Y qué pasó con la Argentina? Y la Argentina, a ver, es obvio. A partir del 2006, 2007, las partes de mercado mundial, la presencia de Argentina en el mercado, se cae a pedazos. Y lo que es interesante hoy no es analizar la parte en absoluto, es decir que cuando uno ve el crecimiento, por ejemplo, que tuvo 2007, 2008, 2009, el trigo, el intercambio mundial, se sumaron al mercado mundial 20 millones de toneladas, Argentina baja. ¿Qué significa eso? Que la caída es aún más brutal. Significa que el mercado aumenta y nosotros encima caemos. Y justamente el 2011-2012 fue un récord de exportación que tuvo Argentina, gracias a todo lo que no se había exportado el año anterior. Fíjense que en ese sentido también hay un aumento del mercado y Argentina, por supuesto que fue una muy buena campaña, no lo pudo aprovechar. Y así estamos. Entonces habría que ver y habría que analizar por qué llegamos a esta situación y cómo podemos atacar eso. Una cosa que es muy interesante, que hay que insistir. Sí, bueno, vos hablás de trigo, pero bueno, Argentina no puede competir contra Rusia. Es falso, porque hablar así en esos términos, uno está ignorando los tiempos de un mercado. Uno compite en el espacio y en el tiempo, y Argentina tiene la suerte, hay dos países en el mundo que lo pueden hacer, que es Australia y Argentina. Tienen la suerte de la contrastación. Argentina sale a exportar cuando a Rusia se le acabó el chorro. A Rusia, a Ucrania, los países bálticos, estoy hablando de Rumania, que sacó todo el mercado que tenía Francia en Egipto, cambiaron, podemos hablar de Polonia, de los países bálticos que tienen muy buen trigo, Lituania, es muy largo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y fíjense lo que pasa
4,2 millones de toneladas en agosto exportaron los rusos. Con el discurso francés de que no tienen logística, están teniendo una logística impresionante y logran embarcar más de 4 millones de toneladas, algo nunca visto en Rusia. Y por supuesto el miedo que yo le tengo que siempre con la caída y con la llegada de la logística del invierno, que tienen graves problemas siempre, sobre todo en los mares de agua poco profunda que es Azov, fíjese que caen, pero están empezando en primavera a reflotar. Pero el tema está que, fíjense que lo que es interesante de Rusia, hoy en día se está exportando 23 millones de toneladas van a exportar este año, del 1 de julio al 30 de junio. Es una barbaridad, pero miren lo que está pasando. Miren lo que pasó en Chicago a partir de octubre. Ustedes vieron que empezó a envalentonarse el mercado de trigo a nivel mundial. Pero Rusia lo hizo desde antes, desde agosto, que los precios internos en Rusia están aumentando. ¿Por qué? Porque el desafío que está teniendo Rusia hoy en día, que lo tendría que haber puesto acá, es que, bueno, esto no es 70, es 60%. 60% del saldo ya liquidaron, que son 13 millones de toneladas de las 22, 23 que se supone. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema de Rusia? Que Rusia, no sé si es un problema, pero ustedes saben que Rusia le aplicó un embargo a Occidente. Embargo significa falta de ingresos de peras, de frutas, algunos productos justamente panificables, Rusia le cerró. ¿Y qué pasa? Rusia tiene 8% de inflación, tiene el 30% del promedio de los hogares, le destinan el 30% del presupuesto a la alimentación, en Ucrania es el 53%, con lo cual el desafío de Rusia es mantener el objetivo público que tienen, que es convertirse en el primer exportador de trigo, yo creo que en 10 años lo van a hacer, ¿sí? Y a la vez también tener un mercado interno, vamos a decir, relativamente no tenso, ¿no? Dice, ¿ahora qué pasa? Fíjense cómo aumentaron los precios antes. Y esa es ¿por qué estoy diciendo eso? Porque es el límite justamente a las futuras exportaciones que va a hacer Rusia. Y no les quepa la menor duda algún día, como hicieron en el 2007-2008, que no se les ocurra poner una restricción cuantitativa, como lo han hecho. Esa es la gran preocupación que creo que tiene el mundo. El mundo se acostumbró a vivir con lo justo, stock bajos, que significa mucha volatilidad, muchísima volatilidad. ¿Y qué pasa? Stock bajos significa no hay trigo, muchachos. Egipto llega a veces a un mes de consumo, en un país donde mínimo tendría que tener 6 meses. Si hay algún problema climático, explota. Y Rusia apuesta justamente a eso, pero justamente tiene miedo también de que la cosa se ponga realmente complicada. Por eso hay que tener cuidado, y el mundo tiene que tener cuidado, que le delegó la seguridad alimentaria a países que no solo tienen políticamente hablando mucha inestabilidad, sino que también tienen una inestabilidad climática, que Argentina no tiene. Tiene mucho menos climas muy continentales, hace menos 10, menos 15 y a la semana hace 22 grados, normalmente en marzo, abril. Fíjense que en términos de calidad es Ucrania, el límite de Ucrania es la calidad. Este año la calidad ucraniana sigue siendo en términos históricos bastante buena, pero en promedio Ucrania siempre tuvo 50-60% de la oferta forrajera y no panadera. Y Ucrania sí, ya de los 10 millones de toneladas de saldo exportable, 70% ya fue exportado. Y lo que me parece importante señalar, que Kazajistán, que es el segundo exportador mundial de harina, porque lo único que queda, fíjese que tienen 2 terminales portuarias en el mar Caspio, no tienen salida al mar y tienen que depender de Rusia. ¿Qué hicieron? Bueno, vamos a convertir todo el trigo en harina y sobre todo tienen el privilegio de los grandes importadores de harina del mundo están al lado de ellos, ¿sí? Pero ¿qué pasó el problema este año en Kazajistán? Hubo casi 3 millones de hectáreas que no supieron cosechar. ¿Por qué? Porque están hoy debajo de la nieve. Y lo que se pudo cosechar antes, la calidad es relativamente mala. ¿Qué está pasando ahora? Normalmente, Kazajistán, hay intercambios y normalmente es trigo que se envía a Siberia para mezcla. Ahora, ¿qué pasa? Rusia está exportándole trigo a Kazajistán. Y lo que más interesante aún, que en estos primeros 4 meses de la campaña, Rusia le exportó a Irán lo que le exportó el año pasado los 12 meses. Todo ese trigo que Rusia le está exportando ahora a Irán, los países de África del Norte y África del Oeste, en febrero o marzo va a haber que encontraron algún lado. Y hay que saber que todavía Estados Unidos no empezó la campaña comercial de trigo este año. Canadá sigue tuvo problemas, grados 1 y 2 en baja, y lo mismo, problemas sobre todo justamente en estos periodos que van de julio a septiembre y con problemas también hoy en día de cosecha y se ve claramente en cebada, que es un mercado del cual voy a hablar. Otra cuestión que me parece sumamente interesante es que Canadá ocupa el lugar cedido, ¿sí?
ocupa el lugar cedido por la Argentina y no solamente en Brasil, sino que en otros lugares justamente que era un mercado muy clásico de Argentina, como ser Colombia, Perú y demás, ¿sí? Y no solo Canadá, mientras Brasil puede ser un poco más limitado, sino Estados Unidos. Fíjense cuáles son, en este caso, las exportaciones acumuladas, ¿sí? Hasta el 30 de octubre, y fíjense en 2013-2014, es decir, 30 de octubre de este año, fíjense lo que ya llevaba exportado Estados Unidos, 2,7 millones de toneladas. Hoy en día, campaña comercial brasileña de agosto del 2013 a julio del 2014, 70% de parte de mercado la tiene Estados Unidos. Era lo que tenía Argentina, tenía 90%, 80%. 80% era el piso, ¿sí? Y ahora estamos en 20 y pico. Bueno, muy preocupante. Bueno, para ir terminando con el mercado, Estados Unidos ya no es una cuestión de problema de calidad. Estados Unidos tiene menos saldo exportable de Harry Winter. Menos saldo exportable por una cuestión puramente de siembras de este año que han podido, lamentablemente han tenido problemas para ellos, ¿no? Problemas de siembra, con lo cual hay menos saldo exportable. La situación hoy en día, y Brasil no son tontos los brasileños, Hoy en día están esperando justamente el trigo argentino porque saben que todos los 4 palos que compraron el año pasado lo compraron en un contexto que no es el contexto de este año. La calidad no es la misma, el saldo exportable no es la misma, con lo cual, preocupación, ¿sí? Francia, rápidamente, 1/3 del trigo forrajero, 1/3 la colecta forrajera y otro 1/3 la colecta, lo cual se le llama trigo intermediario de calidad, llega apenas a los 180 de Falling. Así está Francia. Por eso la caída fuerte de exportación fuera de países terceros. Hoy en día Francia es muy competitiva, por una cuestión puramente de tipo de cambio, el gran problema de los commodities, el dólar se está apreciando en el mundo. Y lo que sucede, y me parece muy importante destacar, es esta cuestión de que se está perfilando en un mercado forrajero Francia, que nunca lo fue, ese mercado sobre todo es alemán y otros países, Ucrania sobre todo, ¿no? Pero bueno, Francia está tratando de hacer lo posible para tener una campaña comercial relativamente correcta con problemas muy graves de calidad, sobre todo por una cuestión de exceso extremadamente importante de lluvias. Y bueno, Uruguay y Paraguay, Uruguay la situación está muy complicada, la caída del área, en realidad el ministerio dice 100.000 hectáreas, en realidad hay muchos en el sector privado que hablan en realidad de 300.000 hectáreas y no de 500.000. Yo creo que el saldo exportable uruguayo va a caer de 1 millón a 500.000 toneladas, incluido con stock. Y Paraguay, bueno, Paraguay hay muy poca información, nunca se sabe, en realidad no hubo heladas este año, en principio no deberían tener mucho problema, algunos problemas de falling number, pero no muy grave, con lo cual va a estar Paraguay y Uruguay, creo, presentes en Brasil. Esto es, para terminar con la parte de mercados, me parece interesante señalar la Federación de Acopiadores, el ingeniero Armando Cansalinza, hace 19 años que recibe a una delegación brasileña todos los años, cosa que es algo muy buen visto y me parece que no solo honora a la Federación de Acopiadores, sino también a toda la cadena, porque me parece que es muy importante señalando que es nuestro primer cliente, tanto de trigo y también de harina, me parece que es importante seguir con esa temática. Solo esto para decirles que están las cifras de la CONADE y después están las cifras nuestras, ¿sí? Y este mes ya la CONADE empezó, no diría sincerarse, pero empezó realmente a revisar un poco un balance que hacía quizá un tiempo que había que revisarlo, y ellos están trabajando con 6 millones de toneladas de importación, y yo creo que hay que trabajar con más de eso, porque los problemas en Río Grande do Sul son muy importantes, contrariamente a Paraná, pero sí en Río Grande do Sul, ya tienen el 80% cosechado y en Paraná están alrededor de eso también, falta un 20%, pero muchos problemas. ¿Qué va a pasar? Y lo que pasa, ¿qué va a pasar? Esto para mostrarle que si tenemos 5 o 6 millones de toneladas de saldo no lo vamos a colocar en Brasil, se terminó. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en estos 2 últimos años? ¿Por qué es tan difícil que recuperar un mercado? Técnicamente los brasileños tuvieron que rediagramar los cilindros. ¿Por qué? Porque el tamaño del grano del Harry Winter no es del mismo tamaño del trigo argentino, entonces tenés que reorganizar un molino. Y cuando tenés molino que te tiran 53 una línea de 53 harinas, tenés que cambiar tu originación. Y por más precio o calidad que tenga, no podés de un día para otro decir, bueno, está bien, ¿sabes qué? Yo tenía la mezcla, tenía 70% argentino, 30 nacional, ahora tengo 60 americano, 10 canadiense y el resto nacional. Y vos volvés y decís, che, bueno, mirá, se eliminaron los robos, todo te vendo. Y no, flaco, no, todo bien, pero no. Recapacité el personal, tuve que... Bueno, y ese es el grave problema, más que comercial.
o más que confianza, es el tema técnico de los molinos, ¿no? Lo que es trabajar y cambiar de origen para un molino es muy complicado, cambiar de blend para un molino es muy complicado. ¿Cuál es el resumen de esto? Ya queda claro, no sé si esto se va a traducir en precios, no estoy diciendo que el trigo va a explotar en el mundo dentro de 2 meses. Yo creo que lo que sí hay primas, hay un mercado de primas este año. Yo creo que hay que tener en claro este año que el tipo que le apostó, que le apuesta a un trigo de calidad media, lo va a pelear, sí, lo va a pelear en el mundo en todo caso. Acá es tan complejo todo, pero sí lo va a pelear porque lo que sí está claro que calidad no hay y no sobra, ¿sí? Ahora, el tema está que hay oportunidades. África del Norte, fíjense, Francia exportó menos este año, va a exportar menos, y África del Norte, estoy hablando básicamente de Argelia y Marruecos, grandes compradores de trigo argentino, van a comprarnos, en el caso, por supuesto, que tenga Argentina trigo. Y en ese sentido, yo lo que quería compartir con ustedes, bueno, clásico, ¿no? Ustedes tienen el FAS teórico, es muy teórico, y ustedes tienen el cash, ¿no? Y después el mercado de Chicago. Yo lo que quería mostrar justamente que Argentina en el mundo es algo muy, muy argentino también, porque Argentina tuvo una situación que fue muy diferente a la del resto del mundo. En la crisis del 2007-2008, todos los países del mundo fue un fracaso la cosecha, por empezar el hemisferio norte, y ni hablar, ustedes se acuerdan de la famosa crisis australiana, pasaron de 23, 24 palos a 12 los australianos. Ahora, Argentina era el único país en el mundo que tenía una producción de las 3 récords que tuvo Argentina, la tuvo justamente ahí. Y otra producción que fue relativamente buena, 2010-2011, fue en el momento donde a Rusia, el 1 de agosto, decide, sin que los operadores, sobre todo uno en particular, que no lo voy a mencionar, no tenía la menor idea que esa mañana, 1 de agosto, iban a declarar un embargo. Hubo tipos que tenían tenían en el Mar Rojo un barco y tuvieron que dar vuelta atrás, porque el embargo no se aplicó en el qué, sino directamente a nivel marítimo. Grave problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que decidió Argentina? Al final, lo que decidió Argentina, por supuesto, estaban las restricciones de tipo cualitativas que ya venían dándose, después está el conflicto que por supuesto ustedes conocen más que yo, y lo que sucede justamente es que la premisa ¿cuál es? Es restringir el acceso a la exportación. ¿Para qué? Para el hecho de que la exportación esté cerrada, iba a quedar más trigo en la Argentina, por ende el precio del trigo iba a ser más bajo, por ende el precio de la harina iba a ser más bajo y por ende el precio del pan iba a ser más bajo. Y la restricción cuantitativa, el cupo ese, ¿sí? La premisa ¿cuál es? Voy a tratar de gestionar, y lo peor aún, no es tanto el cupo, es la falta de gestión cotidiana de un cupo. Porque un cupo, cuando vos lo fijás en un mercado que cambia todos los días, te moriste. ¿Por qué? Pues ese cupo debería todos los días ser analizado y reflexionado, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Y sucedió lo que ustedes saben. Toda esa transferencia de que fue del productor hacia otros operadores, lo vemos en los descuentos. Y vamos a pasar a ejemplos, y esta vez no son ejemplos teóricos, ¿sí? Yo estaba en Egipto, yo estuve en Egipto en el Cairo en el momento de las manifestaciones, en abril del 2008, ¿sí? Yo vi panaderías saqueadas, lo vi en serio. Y otra cosa que vi es este famoso barco, que también es muy conocido el que lo hizo, y ustedes fíjense cuáles eran los precios del FOB, no teórico, fue el FOB real. Estos datos los saco del GAC, estaba con la gente del Ministerio Social, que es el que compra trigo en Egipto. Y fíjense, y de hecho lo vi después, unos meses después, moler, vi la calidad de ese trigo que se había hecho. Y fíjense cuál es el FAS teórico, el cuál era el cash. Un descuento de $69, y acá no se trata de decir si hay buenos, malos, si hubo operadores malos o buenos en la Argentina, no. Lo que es una cuestión factual, objetiva y planteada en términos políticos es que hubo una transferencia de margen de un productor hacia otros sectores. Eso queda claro. Que se explica también justamente todo lo que sucedió después. Y fíjense lo que fue el 2011-2012. Hubo 4 millones de toneladas que no se exportaron en el 2010-2011 y se terminan exportando en 2011-2012. Y no hay que ser tímidos, hay que decir realmente las cosas con argumentos. No hay que ponerse colorado si el 2011-2012 es un récord histórico de exportación de Argentina. Hay que decirlo, pero lo que hay que decir que no es que fue un récord porque hubo una producción y hubo un buen manejo de exportación. Hubo 4 palos que se deberían haber exportado el año anterior porque había un FOB de $100 más arriba. Y ahí no es que solamente perdió plata el productor, perdió plata la molinería, perdió plata el exportador y perdió plata el Estado, porque si
no me equivoco, hay 23% de retenciones y no es lo mismo 23% de retenciones sobre $100 más o menos de FOB. Con lo cual es una política que no le viene bien a nadie y sobre todo, por supuesto, a Brasil. Y sigamos. Y bueno, sigamos con esto. Yo creo que ya, a mí me parece que lo que queda claro que fue la campaña 13-14, ¿sí? La campaña 12, la campaña 12-13, ¿no? Que fue un cóctel explosivo. Fíjense ya en el, perdón, claro, justamente el 2013-14, la siembra del 2013-2014, mayo-junio, el contexto era explosivo ya en la Argentina, sinceramente era explosivo. Nadie podría haber imaginado, acá lo que falta agregarles es que por una cuestión de escala no hice el precio hasta que llegó, por eso pongo la flechita celeste, no tenía escala sinceramente para hacerlo. Nadie se hubiera imaginado que el precio del trigo iba a llegar hasta ahí, ¿sí? Pero estábamos en un contexto muy positivo para sembrar. Y no se sembró porque nadie más cree, justamente. Hay una pérdida de confianza impresionante y creo que esa pérdida de confianza está totalmente justificada por los productores. Y después, por supuesto, viene lo del famoso 22 de junio, que es lo que estamos un poco viendo estos últimos 5 días en el MATBA, que perdió el trigo $22. ¿Qué pasó? Y bueno, Brasil dijo, bueno, muchachos, cupo de 1 millón de toneladas sin el TEC, sin el arancel, y ahí el trigo argentino se desplomó. Y se tenía que desplomar, no había manera de sostener esa especie de flat que estaba teniendo el trigo argentino alrededor de $230, $240. Ahora, ¿cuál es la premisa esta de materia prima barata y productos alimenticios baratas? Premisa de decir, tengo un trigo barato y voy a tener un pan barato. Premisa de decir, tengo una leche barata y voy a tener productos yogures, productos transformados baratos. Lo que es muy interesante es, hay un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo que es muy interesante. Fue un trabajo justamente porque se debatió mucho en los años 70 y 80 con Europa, que tenía precios de intervención muy elevados. El farmer francés vendía 130 francos el quintal y en el mercado mundial estaba a 60. Y la idea ¿cuál era? Para pagarle al productor 130 francos el quintal, el consumidor tiene que pagar una alimentación cara. Y lo que es interesante es que se compararon dos países con dos políticas muy diferentes. Uno es Nueva Zelanda, Grupo de Cairns, un país que interviene muy poco en la agricultura, y un país, como ustedes saben, Holanda, que forma parte de la Unión Europea, y un país donde la política agrícola es muy, vamos a decir, de intervención. Y lo que quedó claro acá justamente es que, en realidad, con esa intervención, precios de intervención elevados, precios de remuneración elevados para el productor, los alimentos, a nivel con respecto al índice de precios del consumidor, bajaron. Entonces la idea que hay que preguntarse, ¿cómo bajan si se está teniendo supuestamente un trigo caro? Y lo que es interesante es explicar que ustedes fíjense que la segunda mitad del siglo justamente XIX, tuvo una volatilidad muy importante, y mientras que la segunda mitad del siglo XIX no fue, habría que agregar la primera parte ahora, vamos a decir, de los años 2000, donde vuelve la volatilidad. ¿Y eso cómo se explica? La primera cuestión, que en realidad no es tanto el precio absoluto, ¿sí?, de la materia a la cual yo voy a transformar un producto, sino justamente lo que mata a una industria, es justamente la volatilidad, porque la volatilidad es muy difícil justamente de hacerle frente. ¿Y cuál es la forma de hacerle frente a una volatilidad? Y volvemos al caso francés, primer exportador europeo de trigo, segundo, tercero, según los años, exportador mundial de trigo, segundo panificador. ¿Cómo hace Francia para tener el 60% de las 36 millones de toneladas que se van de frontera? Y lo que me parece sumamente interesante mostrar que Francia tuvo la crisis mundial que tuvo todo el mundo de las 2007-2008 y también la tuvo la del 2010-2011. Yo participé a mesas redondas públicas donde había gente, sobre todo la molinería francesa, que quería aplicar un cupo de exportación. Hasta había muchos que hablaban de retenciones también para frenar. No se hizo eso. Y fíjense cuál fue el traslado, cuál fue el aumento de precios del trigo, cuál fue el aumento de la harina, cuál fue el traslado, ¿sí?, de la harina con respecto al trigo. Fíjense que en el 2010-2011 el trigo aumentó un 120% y el traslado hacia la harina fue solamente un 19%. Que el ratio, la relación es justamente de 0,16. Mientras que en la Unión Europea en promedio son 35 puntos el ratio. Francia está por debajo. ¿Cómo se logra eso?
De las 36 millones de toneladas que Francia comercializa todos los años, el 90% pasan a través de un mercado futuro. El precio de referencia de un productor en Francia es el precio futuro, es el precio en el cual el comprador y el vendedor dice, de acá a 6 meses, de acá a un año, yo creo que el trigo va a valer tanto. Y todo el mundo se cubre de eso. Y cada sector de la cadena fija el precio cuando él quiere. Después es un intercambio de carpeta. Ahora sí, discutimos la prima, por supuesto, eso no. Ahora, bueno, hay trigos de 11, trigos de 12, trigos de 13, hay una cuestión de flete, hay una cuestión de un montón de cosas. Y eso se discute entre las partes. Y me parece que es muy importante, sobre todo, estamos frente a un mundo que va a ser cada vez más volátil. Y quien dice volatilidad dice que hay oportunidad de negocios, pero ojo, las oportunidades de negocios son bruscas. Pueden ser a la suba como a la baja. Volatilidad no es sinónimo que el mercado sube, puede haber volatilidad también para abajo. Y hace falta ver lo que pasó en soja la semana pasada en Chicago, con lo cual me parece que son herramientas para tener en cuenta. Argentina no fue el único país del mundo en aplicar ROE, lo hizo Ucrania. Lo hizo Ucrania del 2007-2008, lo abandonó en el 2011. ¿Por qué? Y porque los productores empezaron a hacer maíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían el mismo descuento, exactamente el mismo descuento, hasta creo que se avivaron. ¿Qué hacen? Ahora hacen el famoso referéndum. Este año lo hicieron. Son una reunión anual 3 veces. No digo que es el mejor sistema, pero ellos siguieron con el tema, bueno, hay que ver, hay que tener cuidado con el mercado, qué sé yo. Y son reuniones entre el sector público y los exportadores y no hay cupo. La exportación es libre, pero hay reuniones de campaña, que le llaman ellos, 3 veces por año, para ir viendo cómo se va evolucionando la campaña comercial en Ucrania. Por último, algo que a mí me chocó, sobre todo el año pasado con la crisis que hubo de precios en la Argentina, que se discutía el tema de la importación desde un punto de vista absolutamente ideológico, donde a mí me parece gracioso, imagínense ahora Estados Unidos, imagínense que ahora Estados Unidos esté ideológicamente poniéndose a pensar si hay que traer un barco de timbúe de harina de soja o no. Donde, a ver, primer exportador mundial de grano, de poroto, y los tipos necesitan harina y la van a traer de cualquier lado, necesitan canola y la están trayendo a Alemania. ¿Cuál es el problema? No estoy diciendo con esto que Argentina tiene que convertirse en un país importador. Argentina es un país exportador neto, pero no tiene nada que ver con el tema de la lógica del mercado. Y lo que les quiero mostrar es que Alemania, que es el segundo exportador europeo de trigo, fíjense lo que hace. Alemania importa trigo de la Unión Europea y exporta otro tipo de trigo. ¿Por qué? Porque tiene un determinado tipo de panificación y trata de reservar otro tipo de trigos a otros mercados más exigentes. Eso sí, por supuesto, se logra con segregación. Y fíjese en el caso de Francia también. Importa 500.000 toneladas por año de trigo y ninguno va a salir a decir, uy, Francia importa trigo que necesita, ¿sí? Y eso me pareció algo que era para destacar sin decir nada. Y por último, la pregunta la cual siempre nos hacemos y fue el motivo por el cual yo estuve invitado hoy, si Argentina tuviese 18 o 20 millones de toneladas, con una proyección al 2022-2023, partiendo de una base de las partes de mercado que ya tuvo Argentina cuando el mercado funcionaba normalmente, Argentina puede colocar 12 millones de toneladas de trigo. Y yo creo que Argentina también puede convertirse seguir siendo un exportador de harina. No es U-O-O, es I, trigo, productos panificados y harina. Son todas, porque es una cuestión justamente de que cuanto más producción tengamos, cuanto más agregado valor le agreguemos a la producción, mejor nos va a ir. Ahora, el tema está que lo que sí es cierto es esto. ¿Qué es lo que comentaba un poco Diego de tener clientes al lado de nuestra casa? A ver, yo no sé si hay traders en la sala, seguramente. Cuando uno trabaja con traders es la base. Cuanto vos más te alejás de tu lugar de originación, más riesgos tenés. Tenés un riesgo de proximidad geográfica, tenés un riesgo de pagos, tenés un montón de cosas. Hasta puede haber una proximidad del tipo cultural, del tema de la lengua, ¿sí? Y el tema del flete es fundamental. Fíjense lo que es esto. Y esto se traslada directamente a la cadena. No es lo mismo exportarle a un tipo con 11, 12, 13 dólares de flete a llegar a poner en Alejandría un barquito que hoy en día lo tenés que poner con 40 dólares. Y eso se va a ver claramente en el tema de justamente los precios pagados hacia el productor. Para terminar, sugerencias. Yo diría que
Con respecto a lo que hace las políticas públicas, y voy a hacer lo mismo que Diego, porque la verdad, lamentablemente, no me leo bien en la... Perdónenme, no me leo bien en la pantalla. Yo sé que los tiempos de televisión son difíciles, pero bueno, ahí me voy a fijar. Ahí está. El primer punto, ¿no? Agregarle valor al trigo no implica una menor producción, sino todo lo contrario, es producir más y mejor, que es una condición sine qua non para lograr la competitividad. Yo me acuerdo que la Argentina, cuando estuvo en el G20 del 2009, sí, o 2010, la posición que fue que Sarkozy, el presidente de esa época francés, la posición francesa fue que había que sacarle financiarización a la economía y había que limitar los precios de los commodities. Y la posición que tuvo la Argentina fue que la única manera de contrarrestar la volatilidad, ¿sí?, y tener una seguridad alimentaria en el mundo era producir cada vez más. Y yo en ese momento en Francia me parecía algo bastante esquizofrénico escuchar un discurso así, y localmente no era justamente esa posición que se tuvo en el G20. Y yo creo que hay que producir cada vez más, y por supuesto cada vez mejor, y por supuesto también con lo que nosotros sabemos hacer, con buenas prácticas de manejo y con todo el tema de lo que respecta al medio ambiente, y creo que se puede lograr. Redefinir las políticas públicas actuales, yo creo que está claro mi mensaje. Yo creo que hay que eliminar las restricciones cuantitativas, esos cupos de exportación. Ya se vio cuál fue ese impacto que tuvo en la producción. El slide que les mostré con las partes de mercado mundial de trigo, o el slide que les mostré con el análisis público, a ver, no es un slide anti-K, K o LNPQ, es la realidad, es factual, y nos equivocamos, es una política equivocada que hay que revertirla, ¿sí?, para volver, por supuesto, a tener el hectariaje que deberíamos tener. Otra cuestión que me parece muy importante es que la industria de exportación, ¿por qué son complementarias? Son complementarias justamente porque el caso de Estados Unidos, fíjense que en Francia y Alemania, ¿qué hicieron? Francia y Alemania tuvieron que primero desarrollar una revolución agrícola, porque tenían demasiado mano de obra. Había que aumentar la productividad del trabajo en el campo para que toda esa mano de obra la absorba la industria. Se hizo al mismo tiempo, por eso en Europa ustedes nos ven bidonville, como se dice, favelas, ¿sí? Ahora, Estados Unidos fue al revés. Estados Unidos tuvo que industrializar primero el campo, porque no había gente. Entonces, el proceso de la exportación, hoy en día cuando se habla de Estados Unidos como el primer exportador de todo, tienen un mercado interno muy fuerte también porque va de la mano con la exportación. Y un ejemplo, para que no sea filosófico, es el ejemplo de Brasil hoy. Ustedes vieron en el mercado de Sao Paulo maíz, el maíz brasileño hace un mes que está aumentando, está creciendo, más allá de Chicago. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, que tiene una política totalmente seria, objetiva y estable en el tiempo con respecto a la exportación. Brasil quiere ser un exportador agroindustrial de todo. Y en segundo, fortaleciendo un mercado interno. ¿Y por qué ahora está subiendo el maíz en Brasil? Está subiendo el maíz justamente en Brasil. ¿Por qué? Porque los elevadores de pollos tienen miedo de, si no hay safriña y no hay siembra de maíz de segunda, haya menos justamente disponibilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque los productores saben, y sobre todo los industriales, que Brasil no va a frenar la exportación. Todo lo contrario. Entonces, va a haber una competencia para esa originación, que es el maíz, que tiene que ser consumido tanto en Brasil como en otras partes del mundo. La otra cuestión justamente que me parecía reseñar es el tema de un plan estratégico de exportación y hablar de las especificidades regionales. Cuando se habla de exportación, me parece que hay que tener en cuenta el conjunto de regiones. Por supuesto, una política nacional, pero regional. No es la misma problemática del sudeste de Buenos Aires que la que puede tener el norte de Buenos Aires o la que puede tener el centro-norte de Santa Fe. Me parece que la idea de regionalismo en ese sentido de política me parece sumamente importante. Y después, el trigo y la harina no se exportan solos tampoco. Nosotros, cuando justamente competimos en el mercado, vamos a competir con toda una serie de instituciones detrás de ese trigo. El año pasado lo hablé, el caso de Turquía, el caso de Ucrania, el caso de Rusia, el caso de Francia, el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia, tienen institutos de lobbying, ¿sí? Institutos de lobbying donde tratan permanentemente de decirle a los molinos que tienen que comprar el trigo de ellos. Y eso es algo que
no sé si está bien o mal, pero en todo caso, cuando hay problemas, yo me acuerdo de la campaña 2011-12, que se hablaba que había problemas de calidad en trigo argentino a destino. Y si les comento lo que había, no es que había problemas de destino. Había ciertos jugadores en el mercado que se tiraban a comprar un trigo que estaba fuera de estándar, sabiendo de antemano que estaba fuera, para ver si podía ser aceptado en puerto. Después no estaba aceptado y se switcheaba a otro destino. Pero si no hay tampoco una comunicación afuera, cualquiera puede decir, y bueno, tiene problemas este origen, entonces este año no le compramos. Por eso sirve el lobbying en términos de afuera, ¿no? Y por último, sí, Brasil creó una asesoría de gestión estratégica en el 2006. ¿Cuál es la asesoría? Brasil, ¿qué dice? Yo quiero ser un exportador agroindustrial, quiero decidir y planificar políticas, pero el que tiene el know-how es el tipo que opera todos los días, no soy yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver a qué destino van ustedes, cómo está el mercado, cómo quieren, qué tipo no. Y eso es un diálogo donde se puedan construir, y no hay lamentablemente, usted lo sabe mejor que yo, ese espacio, porque no nos escuchan, para justamente ponernos de acuerdo en eso, en ver cómo poder lograr justamente todo lo que se dijo hoy. Y por último, en términos de comercio, me parece que son las coberturas en el mercado a término que tratan, no digo que sea perfecto, pero tratan de limitar esos vaivenes. Y me parece que es sumamente importante apostarle al fortalecimiento del mercado a término. Yo sé que es muy difícil, para tener un mercado a término se necesita tener unas reglas de juego claras, se necesita tener una estabilidad. Es claro, fíjense que el contrato a término que lanzó Ucrania hace 2 años no funciona porque tiene 6 puntos de entrega. Nadie le cree a nadie. Si tenés que tener 6 puntos de entrega porque el único que es Odesa, de un día para otro te lo pueden cerrar. Con ese tipo de funcionamiento no podés tener un mercado. Pero me parece que hay que apostarle justamente a un mercado de referencia que tenga liquidez, y me parece que con el volumen de cosecha que tiene la Argentina no se puede quedar atrás. Y por supuesto, otra cosa, que eso es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, a la cual yo creo que estoy de acuerdo, me parece perfecto tratar de estimular ese mercado a término. Lo que sí a mí me parece que me da un poco de miedo es el mantenimiento de proyectos que son fabulosos, pero hay que mantenerlos en el tiempo. Y la segunda cuestión, cuando se habla de un estímulo que puede ser un subsidio de depósito o de call margins, la cuestión está también de que no se tiene que tomar en cuenta solamente el comprador, porque justamente ahí en el comercio, cuando alguien compra, significa que alguien le está vendiendo, con lo cual ya cuando partimos de esa base, que se están empezando a hablar de subsidios y se toma en cuenta solamente la compra, me parece que ahí es donde uno le da un poco de miedo si este tipo de políticas va a llegar a buen puerto o no. Y por último, el tema de diferir ventas en los momentos oportunos, lo que hacen muchos países, y diferir ventas en momentos oportunos, y sobre todo, seamos realistas, si nosotros pensamos en 18 o 20 millones de toneladas de producción, no vamos a poder exportar 12, 13 millones de toneladas todos los años. Vamos a tener años donde no vamos a saber qué hacer con el trigo, ¿sí? Ahora, ¿para eso qué? Vamos a tener que tener justamente una capacidad de almacenaje suficiente. Yo no voy a decir acá que hacer silo bolsa está mal o está bien. Yo lo único que digo, y lo sostengo, es que el silo bolsa es un paliativo. El silo bolsa es una revolución que tuvo Argentina, y sobre todo cuando vos no tenés accesos a campos por la logística interna que tenemos. Es fabuloso. Ahora, cuando vos apostás a un silo bolsa como una capacidad de almacenaje estática, a mí me parece que nos estamos equivocando. Sobre todo si queremos justamente hablar de calidad, de segregación. Y me parece que para eso los acopiadores, las cooperativas, todo el conjunto colector en la Argentina está muy capacitado justamente para ese tipo de trabajo, y para justamente, si hay que agregarle valor a partir de segregación o a partir de diferentes lotes, creo que el acopio y por supuesto también las cooperativas están realmente capacitadas para ello. Por último, lo dejo, que no es un tema a tratar acá, pero el trigo está claro que se está afrancesando. ¿Eso está bien o está mal? En muchos aspectos está muy bien, ¿sí? Y en otros aspectos no sé si está mal o bien. Está claro que cuando uno ve la evolución del W y el PL sobre todo, la Argentina tenía una relación PL sobre todo de 1,5 para arriba, y hoy en día está teniendo un PL sobre 0, 9, 1. ¿Y eso qué significa? Significa ese afrancesamiento. Ahora, el tema está que el trigo en el mundo cambió, no solamente cambió en la Argentina, y cambió algo que se mediatiza menos también, la industria en el mundo cambió. Y cuando hablé de flour mills, o qué sé yo, tipos que tiran una línea de 60 harinas, no pueden utilizar más un solo trigo, tienen que utilizar varios. Entonces el trigo cambió, y lo que también me parece que cambió, y hay que integrarlo, y sobre todo hay que trabajar en eso, y se está trabajando, es justamente en tratar de agregar cada vez más kilos y cada vez más calidad.
Y como acá se dijo que la industria y la exportación no son antagónicas, yo creo que tampoco es antagónico el rinde y la calidad. Muchas gracias.